Bueno, esta es una de las convocatorias más importantes, trascendentes, que tiene el desafío y el debate internacional por los derechos fundamentales, por los derechos humanos, civiles y laborales, y que tiene que ver justamente con temas que son un flagelo en la sociedad mundial, ¿no? Es decir, dentro de la globalización, y que han mostrado que la globalización no ha podido resolver, que el tema de la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y las condiciones o herramientas para darle una previsibilidad de vida, digamos, digna para aquellos jóvenes que comienzan su vida laboral. Esta temática van a ser la que vamos a tratar en esta cuarta conferencia. Me parece que venimos con mucha energía, con la idea de generar pautas que den un camino y una hoja de ruta de mayor sustentabilidad. Basta de discurso, queremos realmente de que haya hechos concretos, que los estados asuman una responsabilidad objetiva en su papel de controlador y inspectivo, que haya una criminalización a aquellas empresas que son abusadoras y que hacen este tipo de manejo, gente que no tiene conducta, que no tiene norma, que no sabe respetar los derechos humanos, son inescrupulosos. Bueno, todo esto tiene que ser parte del debate que tenemos que tratar en esta cuarta conferencia. Vuelvo a reiterar, tenemos que garantizar por sobre todas las cosas la felicidad, digamos, la educación, la alegría de los chicos y de las chicas. Esto creo que es uno de los cometidos fundamentales que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra generación, y esto es lo que venimos a debatir en esta conferencia. Y por otro lado, los gobiernos tienen un rol protagónico fundamental porque tienen el poder de policía, el poder de control, el poder de inspección, y para eso me parece que tiene que haber protocolos que dejen muy claramente establecido que aquellas empresas que cometen este delito, ¿no es cierto?, sean sancionadas y sean puestas en evidencia ante la sociedad a la cual ellos han desarrollado sus emprendimientos. Bueno, el diálogo tripartito es fundamental, el diálogo social es algo sustantivo, esto debe ser promovido por todos los sectores. El movimiento sindical está comprometido en esta senda. Esperemos que los gobiernos de nuestra región, de América Latina y el Caribe, entiendan y comprendan de que este es el único camino y que los empresarios vuelquen todas sus energías, así como hacen negocios, también a comprender que tiene que haber un componente sociolaboral que dé garantía de que haya un crecimiento con equidad, con inserción social. La OIT es una casa señera en la defensa de los derechos fundamentales, en los derechos humanos laborales, en el sentido de lo que significa el diálogo social, el diálogo tripartito. Es el único ámbito que tenemos los trabajadores para debatir a nivel internacional las condiciones fundamentales de la calidad de vida, de universalizar la justicia social. Así que Guy Ryder, que proviene del mundo sindical, hoy tiene una gran responsabilidad en su segundo mandato de seguir dirigiendo a la OIT, cuenta con todo nuestro apoyo. Él es un hombre que tiene una mirada estratégica, que está preocupado, como estamos todos preocupados, por la incertidumbre que hay en este proceso de globalización, pero que naturalmente al contar con la OIT, que es promotora del desarrollo de estas conferencias, nos da la tranquilidad de que estamos en el buen camino y que esto debate, más allá de lo conflictivo que pueden llegar a ser, es el único camino, ¿no? Es decir, coincidir, conciliar y lograr concordancia. Es ratificar un compromiso como país. Esto es una política de Estado, es una política que creen todos los actores de la sociedad. Erradicar el trabajo infantil es empezar a construir una sociedad más justa, teniendo claro que los chicos tienen que estar estudiando, tienen que estar jugando, pero no tienen que estar trabajando. Y hacerlo con determinación, teniendo un diagnóstico claro. Por eso hicimos este año una encuesta que nos da con mucha precisión qué es lo que está pasando en los distintos lugares del país, teniendo un programa, un plan nacional que convoca a todos los actores, porque es importante que todos se integren en esa discusión. Nos da la certeza y la convicción de que queremos construir esa sociedad más justa y que lo tenemos que hacer entre todos, porque todos tenemos la responsabilidad y la obligación de saber que cuando hay un chico trabajando tenemos que buscar las opciones para que ese joven pueda tener la oportunidad de estudio, la oportunidad de estar jugando, que es lo que le corresponde por la edad, ¿no? Primero de todo, tener claro que tenemos que trabajar en conjunto. Lo segundo, tener claro también cuáles son los requerimientos que tienen muchos de los jóvenes y los infantiles, sobre todo con los centros de primera infancia, el sistema educativo, un sistema educativo de calidad. También tener claro que el contexto social
social muchas veces genera condiciones para el trabajo infantil, entonces tenemos que ayudar también a sus padres para tener un trabajo digno, un trabajo de calidad. Bueno, son algunas de las cosas que están dentro de ese plan y nosotros queremos seguir trabajando en ese sentido. Tener un plan nacional, tener una encuesta donde de unos números de base, tener cuestiones mensurables para analizar si las políticas que implementamos, tanto el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los municipios, los empresarios y los sindicatos, ayudan a resolver este tema, porque como bien lo dice los objetivos que nos estamos planteando, para el 2025 erradicar el trabajo infantil en el mundo, y eso es un desafío enorme que tenemos que acompañar todos, ¿no? Lo importante para nosotros es que los compromisos que se asuman sean efectivos. Nosotros no queremos que sea una conferencia para que sea solo un encuentro de opiniones, sino que existan unos compromisos, que todos los países puedan tener su plan de trabajo, porque eso es lo que creemos que va a ser efectivo el conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Hacerlo trabajando en grupo, haciendo trabajarlo entre todos los sectores y entendiendo que el tripartismo muchas veces es parte del diálogo necesario para resolver problemas que tiene nuestro país. Es un tema que se ha desarrollado al revés de cómo se desarrolló el mundo. Todos pensamos que los chicos con el desarrollo de la humanidad tendrían que estudiar, tendrían que desarrollarse y tener plenitud como niños, y en muchos casos, como sobre todo en el hemisferio sur, los chicos cumplen muchas veces roles no solo de trabajadores, sino a veces prácticamente están explotados por sus necesidades, por la pobreza y por todo el entorno que los lleva a esta realidad, ¿no? En algunos casos hasta son quienes sostienen al resto de la familia. Bueno, esto es parte de las injusticias que tiene nuestra región, que tiene África, que tiene el hemisferio sur por sobre todas las cosas, y creemos que se esté desarrollando esta conferencia que tome el tema del trabajo infantil y de la erradicación del trabajo infantil es fundamental para todos los trabajadores del mundo. Así que bueno, les damos la bienvenida a nuestra ciudad y esperemos que los frutos del consenso de estas jornadas después tengan expansión en el mundo, ¿no? Y que el mundo no se siga fragmentando más entre los que más tienen y los que menos tienen. El trabajo de la CGT es ese, ¿no? Es intentar buscar los nichos donde son explotados estos niños, pero aparte es necesario que los estados tomen también una acción positiva, no solo para descubrir el trabajo infantil, sino para generar condiciones para que esos chicos, en vez de tener que ir a trabajar, puedan ir de alguna manera a estudiar y a desarrollarse plenamente, a tener vida de niños como son. Me da la impresión de que el rol se está reformulando, ¿no? La CGT en estos últimos 2 años ha trazado un vínculo muy fuerte con los movimientos sociales, con todos los sectores populares que están en la economía oscura, y este ha sido un paso cualitativo muy fuerte de la CGT en ese sentido, porque la mayoría de la explotación del trabajo infantil se da justamente en estas zonas grises o totalmente oscuras, donde el Estado no está presente. De modo tal que me parece que ese desafío en el cual recién estamos dando nuestros primeros pasos hay que consolidarlo y hay que volcarle el mayor esfuerzo del sindicalismo argentino. Well, my real work began in 1981 when a desperate father came to me to rescue or help in rescuing his daughter. And he told that 17 years ago, he was trafficked to work at a brick kiln in a different place from his village. And during those years, they were not allowed to leave. They were not paid anything. All the children were born and grew up there, including his 15-year-old daughter. And one day, the parents saw that some brothel agents came to buy the girl. So the father was in pain and in desperation. He was looking some help and rushed here and there. And somehow he came to know about me and came to me. So that time I was publishing and editing a magazine, and he wanted to publish his story. When I was writing, I thought that it is not enough.
I have to go and rescue the girl. If she was my daughter or my sister, what would I do? So I decided to go to rescue her, but that day we did not succeed. We were beaten up, we were thrown away. And when I came back, with the help of a lawyer, I approached the court, and court has ordered to free all the children, women and men. And that day, we were able to free 36 slave laborers, children and adults. De avanzar la lucha en contra del trabajo infantil, la comunidad internacional ya se ha fijado la meta de eliminar el trabajo infantil de aquí a 2025. Y hay que constatar que hoy hay 152 millones de niños que trabajan. Así que nos queda mucho trabajo que cumplir, pero hay que reconocer también que en los últimos 20 años ya hemos reducido el trabajo infantil en 100 millones. Así que todo eso es posible, pero necesita un esfuerzo mucho mayor de la comunidad internacional y también los distintos estados de la comunidad internacional. Mucha gente piensa que mientras existe el subdesarrollo, existe la pobreza, es imposible eliminar el trabajo infantil. La experiencia que nosotros tenemos y llevamos muchos años en esta tarea de la lucha contra el trabajo infantil, hemos aprendido las políticas que funcionan. Y lo que hemos aprendido es que se necesitan lo que nosotros llamamos estrategias integradas, es decir, necesitamos la legislación que prohíbe el trabajo infantil, y eso conforme a las normas del OIT. Necesitamos políticas de protección social que ayude a las familias a sacar sus niños del mercado de trabajo. Necesitamos también políticas en el mercado de trabajo que se concentran en los sectores más vulnerables, que son la agricultura sobre todo, pero también situaciones de informalidad y situaciones también de países que están en conflicto, donde hay grandes concentraciones de niños también trabajando. Yo creo que con esta conferencia que se está celebrando aquí en Buenos Aires, con el liderazgo de Argentina, que tengo que saludar también, que hoy día existe esta voluntad política, ¿no? En el marco de esta Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, hemos formado lo que llamamos una alianza 8.7. 8.7 siendo la meta que trata de eliminación del trabajo infantil y trabajo forzoso. Y yo veo que hay una nueva voluntad política de avanzar. La historia de los últimos 20 años nos demuestra que hay momentos en que hemos avanzado mucho y muy rápidamente, y otros momentos en que no. Y los últimos 4 años no hemos avanzado mucho. Así que yo creo, estoy convencido que con la voluntad política necesaria, sí, podemos conseguir estas metas. Y hoy día, sí, soy optimista. Yo veo esta voluntad política. Fundamental, ¿no? Yo creo que es un otro elemento de las estrategias. Necesitamos el aporte no solamente de los gobiernos, que tienen responsabilidades legales, porque la gran mayoría de los gobiernos del mundo han ratificado los convenios del OIT en contra del trabajo infantil. Así que los gobiernos tienen responsabilidades jurídicas. Esos son tratados internacionales. Sin embargo, también necesitamos el aporte del movimiento sindical, y hay que reconocer que históricamente la lucha contra el trabajo infantil ha sido obra de los sindicatos, eso desde hace un siglo, ¿no? Pero también el sector empleador, y eso es importante también, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los empleadores no quieren que exista trabajo infantil en sus empresas, en sus cadenas de suministro. Yo creo que es por lo tanto que si podemos contar con la participación también del sector empresarial, tendremos muchas más posibilidades de llegar a las metas que nos hemos fijado. Yo llevo 30 años o más conversando con el movimiento sindical argentino. En estos 30 años hemos vivido juntos momentos difíciles, momentos de optimismo,
Y es evidente que en este momento el gran tema es la reforma que está planteando este gobierno. Yo no voy a entrar en un debate que pertenece a los argentinos, simplemente un par de comentarios generales, ¿no? La primera cosa es que me parece importante que exista diálogo, ¿no? Que el gobierno esté conversando con el sector sindical, además del sector empresarial. Eso es fundamental y no siempre pasa así cuando se trata de reformas del mercado laboral. Segundo comentario, los argentinos van a decidir qué reforma quieren, si reforma quieren. Pero las normas internacionales de trabajo, los convenios ratificados por para Argentina, tienen que ser puntos de referencia. Argentina tendrá, en cualquier cambio que se produzca, que respetar estas obligaciones internacionales. La visión de los trabajadores y trabajadoras es muy importante en todo lo que se refiere al tema trabajo infantil, en este caso, trabajo forzoso infantil, las diferentes modalidades e incluso las nuevas modalidades. Porque nosotros hacemos una mirada desde el punto de vista del desarrollo. Hay causas y causales del trabajo infantil que muchos sectores, gobiernos conservadores, los empresarios, no quieren tratar, se niegan a hablar de eso. Y es nuestra obligación decir, bueno, el trabajo infantil existe, el trabajo forzoso infantil existe, las diferentes modalidades existen, pero tienen sus causas. Por ejemplo, si desde los países en desarrollo cada año está saliendo al sistema bancario de los países desarrollados $1 billón, y si tomamos en cuenta que el Producto Interno Bruto del mundo, la riqueza producida anualmente del mundo es de $70 billones, vemos claramente de que si no resolvemos ese problema, si no se resuelve, si las potencias no resuelven ese problema, varios vicios, varias lacras de la humanidad van a continuar atacando a los sectores más débiles, en este caso los niños y niñas. Entonces, la visión de cambio que presentan los trabajadores y trabajadoras es fundamental para superar estos modelos de explotación y estos modelos de injusticia social que se están perpetuando. Por eso el movimiento sindical, su labor es precisamente no ceñirse a las reglas y ceñirse a los marcos. La labor del movimiento sindical es romper los marcos y crear nuevos paradigmas. Por eso es importante la visión y la participación del movimiento sindical aquí. La principal responsabilidad de la erradicación del trabajo infantil es de los estados. Tienen que haber políticas de inclusión, políticas que tiendan a superar estos vicios, estas lacras que atacan a la humanidad. Es el rol de los estados. En un momento en que la fortaleza de los estados está siendo atacada porque hay sectores que quieren debilitar a los estados porque de esa forma quieren hacer más dinero y quieren tomar al estado como rehén y hacer que el estado les sirva a ellos y no a la gente. Entonces, en ese sentido, hay que hacer políticas nacionales, hay que hacer políticas regionales, hay temas nacionales que no pueden ser resueltos sino con la integración. Es una pena que esté sucediendo con el Mercosur y con UNASUR y con la CELAC lo que está pasando en este momento, porque debería haber una política continental de ataque a la vigencia del trabajo infantil, pero también deben haber políticas mundiales, como por ejemplo una política de contención de los recursos que están siendo drenados. Mire, un Producto Interno Bruto del mundo de $70 billones, entre 20 y 30 billones de dólares están en los paraísos fiscales. Imagínense, si nosotros usamos ese dinero para fines sociales, para la inclusión social, para la educación, etcétera, etcétera, ¿cómo estaría mejor la humanidad? ¿Cómo estarían mejor los niños y niñas si es que ese flagelo fuera superado? Por eso es importante la visión de los trabajadores y trabajadoras. Hay campañas por ratificación de convenios o normas internacionales, pero esto es un inicio. El segundo paso es promover y establecer compromisos para la implementación de esta normativa vinculada a la legislación nacional.
Entonces, esto es otro trabajo que tiene que llevarse a cabo por parte de los gobiernos, por parte de las propias organizaciones de empleadores, que posibilite pues precisamente esta lucha tripartita, este compromiso tripartito para hacer efectivo en aquello que consideramos que va a posibilitar tener ese enfoque integral de lucha, de logro de erradicar el trabajo infantil. Entonces, esta es la discusión precisamente, esta es la propuesta, este es el enfoque de llegar a lo nacional, posibilitando de que esto se convierta precisamente en legislación, que se convierta en política pública, que haya seguimiento, que haya evaluación y que haya una determinada coherencia en términos de lo que es la acción a otros niveles que va más allá de lo nacional, pero que posibilita que otros países también puedan en un momento dado ir abonando en ese camino. Por ejemplo, Argentina y Panamá son dos de los países que han logrado la promoción, el compromiso del protocolo del 2014 sobre trabajo forzoso, y sería importante que otros países de América Latina y de otras regiones avanzaran ratificando la importancia, subrayando la importancia de la promoción de este protocolo, pero a su vez establecer compromisos importantes a nivel de política nacional para que el protocolo cobre sentido.